Estamos en Ilhot Shabbat. A ver si cerramos la puertita. Pero se tendría que haber quedado de este lado, ¿no? Y todavía se ríe. Se van a tomar la cafeína. La dosis. La dosis. Top. Bueno. Simán Resh Ain Het, página Nun Het. Este es un simán de un solo seif, una oración. Dice el Shulchan Aruch, שיכול לכבות הנר בשביל החולה. ובו סעיף אחד. El tema de esta halajá es que se puede apagar la vela, hoy en día la luz, para un enfermo. ¿Qué tipo de enfermo? ¿Qué tipo de enfermo? ¿Cualquier enfermo? Que necesita cuidado. ¿Ah? Un enfermo que necesita cuidado. ¿Sheyesh bo sakana o she'en bo sakana? ¿Que está en peligro o que no está en peligro? No, pues, ¿Que no está en peligro? No, Es que hay una persona que tiene gripe y te dice, apágame la luz, ¿tú le puedes apagar la luz? פיקוח נפש, פיקוח נפש. Oh, perfecto. Top, es bonito. Dice el Shulchan Aruch, mutar lechavot haner, está permitido apagar la vela, bishvil sheishan hachole sheyesh bo sakana. Entonces, primeramente, esta halajá se refiere a un enfermo que está en peligro. ¿Sí? Entonces, ya hemos visto y ahora vamos a ver un poquito más ampliamente. En la Torah tenemos, en la halajá tenemos básicamente tres tipos de personas en lo que se refiere a la salud. Cuatro, bueno, aquí está. Vayamos de arriba a abajo, de abajo a arriba. como usted quiera. El primero es el que está sano. ¿Ya? Está sano, normal, golpe sano. Bari Beshalem. El segundo es que tiene Mikzat Mihush, o sea que está sano, pero tiene un poquito de, ¿cómo se dice?, dolor de cabeza. Manejo, muy bien. ¿Sada? Malestar. ¿Ah? Malestar, un poquito de malestar. Sí. Pero todavía no lo podemos definir como enfermo. No se siente súper, pero todavía no cayó en cama. Después tenemos Jolé She'en bo sakana. Tenemos un enfermo que está enfermo. Cayó en cama, pero no es de que su vida está en peligro. No. El señor tiene fiebre fuerte, alta. El señor tiene gripe, el señor tiene angina, lo que sea. Tuvo un accidente y está en cama. Entonces, eso se llama en la halajá Jolé She'ein bo sakana. Un enfermo que no tiene peligro. Y el último, que es el más fuerte, es el Jolé Sheyesh bo sakana. Es un hombre que está enfermo y que su vida peligra. Y la halajá Sheyesh bo sakana, que hay en él peligro. Entonces tenemos Jolé She'ein bo sakana, que no hay en el peligro. Y tenemos Jolé Sheyesh bo sakana. Y la halajá es diferente en todos estos ejemplos. Una cosa, por supuesto, es una persona sana. Otra cosa es una persona que está sana, pero ahora tiene una cierta... Sí, no se siente demasiado bien. Después tenemos una persona que está enferma. Pero, hoy está enferma, mañana va a estar sano. Y después tenemos una persona que ahora está enfermo y yo no sé qué va a pasar mañana, si va a vivir o no va a vivir. Está, de su vida en peligro. ¿Es enfermo
Enfermo sin gravedad y enfermo con gravedad. נכון. בדיוק. טוב, שאין בו סכנה ושיש בו סכנה. טוב. Hay uno antes, que es el que no está enfermo בכלל, pero Puede enfermarse. no se siente bien. ¿Sí? Una persona que tiene jaqueca. Entonces, una persona que tiene jaqueca está enferma. No, no está enferma, pero le duele la cabeza. ¿Sí? Cuando viene un alumno y me dice, me duele la cabeza, le digo, Baruch Hashem, tienes cabeza. Ahora ya sé que tienes cabeza. Baruch Hashem. Porque si no te doliera la cabeza, significa que no tienes cabeza. Entonces, ahora Baruch Hashem, tienes Claro. cabeza. ¿Qué? Yo, por ejemplo, no, lo puedo yo definir el tema porque yo con el vértigo, y usted lo sabe, ya me ha visto que el vértigo es horrible. נכון. No es una enfermedad como usted dice, ¿no? Pero necesita pues, entrar a verme, si necesito a un cubo para tal. Y luego también está la otra Pero enfermedad. depende. Eso sí, a veces puede ser un poco Esa- peligroso. es... Si uno se cae o se... me puedo caer, o sea, la cabeza... Y luego está la otra, que sí necesita, la última, que esa es la que necesita cuidado, a lo mejor tiene una Mejor. tiene que estar, tiene que estar observándole para que... נכון. אז כמובן de que lo que acabamos de decir es muy general. Por supuesto que va a haber cosas que están אולי en el límite para un lado o para otro lado. נכון? בסדר. בכל אופן, eso es en forma general. עכשיו, yo tengo una persona tiene en su casa un enfermo que se define que peligra su vida. Wow. Y ahora el señor tiene que dormir. Ajá. Necesita descansar, pero le molesta la luz. ¿Puedo apagarle la luz o no? Sí. Dice Shulchan Aruch, ¿qué? Permitido. Permitido. ¿Qué? Afirmo que estás haciendo aquí una prohibición, que ahora vamos a ver también cómo se define esta prohibición de apagar la luz, de apagar el fuego, qué significa esto. Top. Así dice Shulchan Aruch. O sea, el Rambam trae la Mishnah por aquí en nombre del Rambam en el Perush Mishnah. Como ustedes saben, el Rambam tiene un Perush, una explicación a la Mishnah. Y él dice que esta halajá es dafka cuando no es posible sacar al enfermo a otra habitación. O sea, vamos a decir que el enfermo está en cama y no se lo puede mover. Ahí está y ahí se queda. Moverlo es peligroso. Entonces ahí, si el lugar está con luz, entonces permitido apagar la luz. Pero si yo lo puedo pasar a otra habitación, o sea, bueno, aquí que puede caminar y puede pasarse a otra habitación donde no hay luz. Entonces, es mejor hacer eso que pase a la otra habitación para que no sea necesario apagar la vela o la luz en esa habitación. De dafka b'sheif shel lotzia al-cholé b'makom acher, o a veces se puede tapar la luz de alguna forma. ¿Qué? Lo usamos para los niños. Este Shabbat, nosotros en nuestra habitación tenemos dos luces en nuestra habitación, en un costado, y bueno, molestaba un poco. Entonces mi hijo me dijo, hay una forma muy buena de apagar la luz. ¿Sabes cómo? Dame una media, Un calcetín. un calcetín, y puso el calcetín alrededor de las 6. Vino la oscuridad al mundo. Finita la comedia. No sé. Esta de los niños que tenemos que gira y se abre más. No, pero no son como las lamparitas que tenemos hoy en día, son esas nuevas que son que están En la- empotradas. sí, Sí, claro. no, como tipo estas, algo así. No, mejor entonces esta alhaja es cuando no hay de otra. Entonces, si no hay de otra, se apaga el fuego, se apaga la luz. ¿Qué? Y no solamente eso, después cuando se despierte el enfermo y ahora necesita luz, podemos prender la luz, podemos prender. Así como pudimos apagar, si él sigue estando, por supuesto, en la categoría de Jolesh Yesh Bo Sakana, que está en peligro, entonces, así como pudimos apagar
el fuego, la vela, ahora la vamos a poder, como si es necesario, poder volver a encenderla. ¿Qué? Aquí viene la pregunta, si tengo una persona no judía en el lugar, si es preferible pedirle al no yehudí que haga la melajá en mi lugar. ¿Qué? Según la Mishnah Berurá, como vamos a ver ahora, según el Ramá, es preferible, si es posible, que se haga por medio de un no yehudí y no que el yehudí haga el Hilul Shabbat, la profanación del Shabbat, de manera directa. Pero en esto hay discusión entre el Shulchan Aruch y el Ramá, y ahora lo vamos a ver un poquito más ampliamente, porque como ya tocamos el tema de Pikuach Nefesh, de Jolé Sheyesh Bo Sakana, entonces quiero ampliar un poquitito este tema. Entonces, podemos apagar la luz, podemos apagar la vela, porque estamos en una situación de peligro, y la halajá en este asunto es muy clara, que Pikuach Nefesh doje Shabbat. Pikuach Nefesh, cuando hay peligro de vida, entonces el Shabbat queda desplazado. Y por eso se permite, y afilu es mitzvah, profanar el Shabbat en una situación así. Que sí, pero hay casos de... primero quiero decir que el cuidado de un enfermo es una misma, ¿no? Cuidado de los enfermos. Ya es mismo. Entonces yo ahí quitaría algo y yo lo haría. Ahora, el pikuach nefesh muchas veces es una persona que está muy grave y otra persona que necesita atención médica. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital que la enfermera venía a las 3 de la mañana, encendía la luz, me tomaba la atención, me hacían esto, me hacían lo otro, apagaban y se iban. Por eso dije, el abanico es, yo solamente lo dividí en las partes más generales. Hay muchas cosas en el medio que hay que analizar, pero vamos a atenernos a lo que estamos viendo. Ahora, aquí también tenemos el ejemplo de una persona que tiene miedo, por ejemplo, que vengan ladrones o que vengan personas que le pueden provocar daño. Lav dafka un enfermo, y eso puede también peligrar su vida. ¿Verdad? Que también aquí va a estar permitido apagar la luz, apagar la vela para salvarse de esa situación. ¿Qué? Ya. Además de que tenemos el ejemplo del Jolé Sheyesh Bo Sakana, del enfermo que está en una situación de peligro, tenemos un Jolé que está en una situación de Safek Sakana. O sea que no es seguro que esté en peligro, pero es dudoso. Safek. Entonces, ¿qué significa? Que yo no sé si su vida peligra, pero sí, eso puede suceder muchas veces cuando de repente una persona se empieza a sentir muy mal y uno no sabe exactamente qué es lo que tiene. ¿Sí? De repente, no sé, se desmayó. Y la pregunta es, ¿por qué se desmayó? Ulay tuvo, no sé, Ulay tuvo un ataque al corazón, Ulay tuvo un stroke, no sé qué. Una subida o una bajada. Sí, la idea. Pueden ser muchas cosas, muchas situaciones. ¿Sí? O que una persona dice, me siento muy mal. Entonces, bueno, espérate 5 minutos y a ver qué pasa, ¿no? Esos 5 minutos pueden ser cruciales para Ulay salvarle la vida o que no la cuente. ¿Sí? Entonces, a veces estamos en esa situación que se llama Safek Sakana, duda de peligro. Que también, ¿sí? Pueden ser diferentes situaciones. Y según la halajá, Safek Sakana, Safek Pikuach Nefesh es como Pikuach Nefesh y se profana Shabbat. Afilo que es dudoso, afilo que no es seguro que peligra su vida,
¿Sí? Entonces, en ese caso, también se profana el Shabbat. Pero si estamos seguros de que es un enfermo que no está en peligro, como dijimos antes, pues, le medimos la temperatura, se nota que tiene fiebre alta, 39, 40, entonces hay que reposar, hay que darle algún remedio, alguna cosa, un baño fresco y tomar buenos tecitos y cosas, y va a mejorar. Pero ahí no, apagar la luz para una cosa así está prohibido. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de isur es apagar fuego en Shabbat? Prender fuego en Shabbat, no hay ninguna duda, es melajá de oraita. Es melajá de la Torah. Apagar fuego en Shabbat, ¿qué es? ¿Es también prohibición de la Torah o quizás no? Es el trabajo de los bomberos, ¿no? No, es para hacer carbones, ¿no? ¿Ah? Para hacer carbón. Oh, ya fe. Entonces aquí estamos en una discusión que hay poskim que dicen que apagar fuego en Shabbat es isur de la Torah, pero hay quienes opinan que no es isur de la Torah, que es un isur de Rabbanán, ciertamente un isur fuerte de Rabbanán, pero no es isur de Oraita. Y voy a explicar por qué. ¿Por qué? Voy a explicar por qué. Pongan atención. Este es un concepto halágico que se llama melajá she'eina tzricha legufá. Vamos a estudiar un concepto halágico de Shabbat muy importante. melajá she'eina tzricha legufá. אז ככה, ¿qué significa esto? מלאכה שאינה צריכה לגופה, traducirlo es un poco difícil, voy a explicar el concepto. El concepto es, nosotros tenemos en la Torah 39 melajot. Y cada melajá tiene una finalidad. ¿Mejor? Ya fue. La pregunta es, ¿qué pasa si yo hago una melajá, pero la hago para otra finalidad que no es la finalidad oficial de esa melajá? ¿Entendieron lo que acabo de decir? Voy a dar ejemplos, pero... ¿sí? O sea, yo puedo hacer un acto que en la práctica los dos actos son iguales. Por ejemplo, hacer un pozo. Aquí es un pozo, aquí es un pozo. Pero esos dos pozos tienen los dos un motivo totalmente diferente. ¿Qué motivo diferente? El primer pozo lo hice porque quiero el pozo. Y el segundo pozo lo hice porque quiero la tierra que saco del pozo. ¿Es lo mismo? ¿Ah? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? En la práctica, ¿es lo mismo o no es lo mismo? En la práctica es exactamente lo mismo. En los dos hice el pozo. El pozo se hizo. Un bor tiene una finalidad diferente, ¿no? Pero, en el primer caso, a mí no me importa la tierra que yo saqué, sino que lo que me importa es el pozo que se hace sacando la tierra. En el segundo, al revés. A mí no me interesa el pozo. A mí lo que me interesa es la tierra que estoy sacando, pero por haber sacado la tierra, ¿qué se hizo? Un pozo. En la halajá eso provoca una diferencia abismal si eso es melajá de la Torá o de Jajamim. -1, menos el Rambam. Porque las dos son melajot igual. O sea, son
son cosas prohibidas las dos. O sea, el tema no es de que las dos, ¿verdad que las dos están prohibidas? La pregunta es si la prohibición es de Oraita o de Rabanán. בסדר? יפה. עכשיו, otro ejemplo. בסדר? Dios no quiera, falleció una persona. בסדר? עכשיו, en Shabbat no se puede enterrar a una persona. Azul. No. Hay muchas melajotas, hacer pozo, ¿no? Azul. ¿Ceder? Entonces, momentáneamente está el muerto ahí en la casa. Y Bonagit, con el perdón de Dios, el cuerpo empieza a oler mal. Sí, ustedes saben que los cuerpos se descomponen. Se descompone. Ya fue. Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para que la casa no huela mal? Sacarlo de ahí de la casa. Sacar el cuerpo de la casa afuera. Pero hay un problema, porque mi casa es Reshut Yahid y la calle es Reshut Rabim. ¿Se puede sacar algo de la vía privada a la vía pública? No. Azul y sur de Oraita. Está bien, pero no quiero que huela mal mi casa. Lo siento mucho, no hay ninguna melajá de la Torah que se puede hacer para que no huela mal. ¿Sabes? A no ser que te vayas a morir por eso, pero si no te mueres, sí, eso es pikuach nefesh, pero si no es pikuach nefesh, es sur. Ya fe. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Se puede sacar el muerto a la calle o no? Sí. O mejor yo me voy a la calle. ¿Qué hago? Mejor el muerto ¿El muerto es propiedad privada? ¿Eh? El muerto es propiedad privada. El muerto está en propiedad privada y lo quiero sacar a propiedad pública. Pero eso es isur de la Torah en Shabbat. Sacar de Reshut Yahid a Reshut Rabim. Mas a intenção Aparte que tem a ver com a muxa, ¿no? Rabaná, que não é o transporte, você não tem que prover do transporte dele, a alçar do morto. Mas sim o fato de você precisar do local. Entonces ahora escuchen bien. Pero aparte el Cuando una... ¿Ah? muxa, el cuerpo. Cheder. Pero vale, Sí. todo Shabbat. Hay solución del mukse. Se Sí, pone, sí. se pone un pan encima. Cheder, ya fue. Pero Muy bien. Allá, entonces... ¿Eh? Eso no soluciona lo de sacar de un lugar. Mejor. Poner el pan encima soluciona mover el muerto, pero no moverlo a la calle. Eso soluciona el problema de mukse. Mukse es de Rabanán. Eso se soluciona con eso. ¿Sí? Pero estamos hablando de sacarlo a la calle, hacer una melajá de la Torah, de sacarlo a la calle. Entonces, ahora vayamos a entender cuál es la finalidad de que una persona saca algo de la vía privada a la vía pública. ¿Sí? Si yo saco algo de mi casa a la calle, entonces, ¿por qué lo saco? ¿Porque no quiero que esté en mi casa o porque quiero que esté en la calle? ¿Cuál es el motivo? No quiero que esté en mi casa. No, mejor. Una persona que saca algo de su casa en general es porque quiere que lo que está en la casa ahora esté en la calle. Eso es lo normal. Él no quiere que esté en la casa. No hablo del muerto, hablo en general de la melajá. Estamos hablando del muerto. No, yo hablo de la melajá de sacar de la casa a la calle. Cuando una persona saca de la casa a la calle, ¿cuál es el motivo? El motivo es de que yo ahora saqué, yo qué sé, la mesa porque quiero sentarme a comer algo en la calle. Entonces, ¿el motivo cuál es? ¿Que yo no quiero que la mesa esté en mi casa o que esté en la calle? ¿Cuál es el motivo? Está en la calle. Está en la calle. Sí. ¿Mejor? Entonces, el motivo es, la finalidad de la melajá es que yo quiero que lo que está en la vía privada esté en la vía pública. ¿Ya fue? Ya fue. O sea, cuando yo saco un muerto de la casa, la finalidad es de que esté en la calle o que no esté en mi casa. ¿Cuál es la finalidad? ¿Eh? Que no esté en la casa. Ya fue. Entonces cambió el motivo de la finalidad de la melajá. A mí no me interesa que el muerto esté en la calle. A mí lo que me interesa es que no esté aquí. Porque me está apestando, perdón. Es igual con la basura. ¿Ah? Es igual con la basura. Ya fue. Eso es de Rabanán. Ya fue con la basura. Ya fue, muy bien. Eso es de Rabanán. ¿Qué?
segundo caso, Oh, eso está en discusión. La mayoría dice que es de Rabanán. El Rambam dice que también es de Oraita. ¿Por qué? Porque el Rambam opina, al final es el mismo acto. Está sacando al muerto a la basura de la casa a la calle. Al rajón de que es por otro motivo. Pero el acto en sí mismo es exactamente el mismo. Ahora vayamos al pozo. ¿Cuál es la finalidad de hacer un pozo? ¿La tierra que yo saco del pozo o tener el pozo? ¿Cuál es el motivo general de hacer un pozo? Tener el pozo. Sí, de arar, ¿eh? Tener el pozo. De tener el pozo. Mejor. Cuando una persona ara la tierra, remueve la tierra, ¿para qué lo hace? ¿Para tener tierra o para que ahora haya lugares donde poder sembrar? Puede sembrar y puede ir ¿Ah? agua. todo. Perfecto. Entonces, él, ¿qué necesita? El pozo. Pero para poder tener un pozo, ¿qué hay que hacer? Sacar tierra. Hay que sacar tierra. Perfecto. Muy bien. Ese es en un principio el motivo básico de esa melajá. ¿Sí? Derech Hagav, ¿qué melajá es hacer un pozo? ¿Qué tipo de melajá es hacer un pozo en Shabbat? Arar. Hacer un surco. ¿Eh? Arar. Arar. Ya fe. O qué. Construir. Ya fe. Depende si lo hago en el campo o en mi casa. Antes los pisos de las casas, ¿de qué eran? Tierra. Tierra. Entonces, Jajamim dicen que si una persona hace un pozo en el campo, la melajá es joresh, es arar. ¿Sí? Pero si lo hace en la casa, es boné, es construir. Entonces ahí sí depende. ¿Es el mismo? ¿Ah? Ahí sí No. depende. En los dos casos es melajá, solamente que cambia el tipo de melajá. Pero la melajá es melajá. O cambia de lugar. Ya fue. Mejor, por eso dije, depende si lo hiciste en la casa o lo hiciste en el campo. Ya fue. Allá viene una persona y dice, bueno, yo necesito un montículo de tierra. ¿Lo me para qué? Para construcción, lo me yo necesito, no sé, tierra. Entonces, el señor va, ¿sí? Empieza a sacar, hace un surco, sacó la tierra que necesita y ahora se hizo un pozo. ¿Ceder? Entonces, el señor hizo el pozo no porque le interesa el pozo. No le interesa. No le interesa el pozo, él quiere la tierra. Pero para poder tener tierra hay que sacar la tierra de la tierra y se hace un pozo. Ya fue. Entonces aquí no se cumplió la finalidad de la melajá. ¿Por qué? Porque cuando yo hice el pozo, no es que lo hice, pero no me interesa el pozo, yo no lo quiero tener. No para eso hice el pozo. Cuando yo saqué al muerto a la calle, no me interesa que el muerto esté en la calle. A mí me interesa no tenerlo en la casa. Eso se llama melajá she'eina tzericha legufa. Que yo hago una melajá, pero que no lo hago para el cuerpo de la melajá en sí misma, sino por otro motivo. grama. No, no es grama. Grama es otra cosa. Grama es hacer un acto que luego va a provocar una prohibición. Aquí no, aquí el acto mismo es la prohibición. Solamente que se hizo con otra intención, con otra meta, que no es la meta original de la melajá. ¿Entendido? ¿Entendido? Sí, no, vamos a una pregunta. Eso es melajá sheina tzericha legufa. Ahora vayamos a apagar fuego en Shabbat. ¿Cuál es la meta de apagar fuego en Shabbat de manera oficial? Hacer carbón, ¿no? Por favor, explique. O sea, no sé, pero cuando uno apaga el fuego, Cuando yo tengo una vela y tengo una mecha, ¿no? Para que se pueda encender bien, ¿qué tiene que pasar con la mecha? Tiene que haberse hecho carbón. ¿No? ¿Cuándo se prende? Carbonizado. Carbonizado. ¿Ya fue? ¿Cuándo se prende la mecha con facilidad? ¿Cuando todavía está nueva o cuando ya se hizo carboncito? Cuando ya se quemó. Cuando ya se quemó, mejor. Ya fue. Entonces, yo prendo la mecha, la apago para que de ahora en adelante la pueda prender
Mucho mejor, con facilidad. Mucha gente lo hace. ¿Ya fue? En Shabbat. ¿Mejor? Muy bien. Hay algunos que dicen que es mitzvah que el hombre en Erev Shabbat ayude a la mujer a cumplir la mitzvah de prender las velas en Shabbat. Ajá, dígamelo. Entonces, ¿qué hace? Ya fue. Entonces, por ejemplo, en mi caso y en muchos otros, yo a mi señora le preparo todo, ¿sí? Le pongo el candelabro, el aceite, todo está dicho. Todo, ella, mejor, ya fue. Allá, también dicen los jajamim, prende la mecha para que cuando la señora prenda la vela la pueda prender fácil y no se tarde. O sea, hay mechas que no funcionan muy así, las de plástico, si uno las prende, después no se pueden prender tan bien, pero las mechas originales eran así. Entonces, los poskim dicen, esa es la finalidad de apagar, hacer carbón. Pero ¿qué pasa si yo apago la vela no por carbón, sino para que no haya luz en la habitación? Entonces, ¿yo hice la melajá por su motivo oficial o no? ¿No? Pero lo estás causando. No estoy causando, estoy haciendo el mismo acto, pero con otro motivo. Es como lo del pozo, exactamente lo mismo. ¿Por qué hiciste el pozo? ¿Por el pozo o por la tierra? ¿Por qué apagaste? ¿Para carbonizar o para que esté oscuro? ¿Ah? Entonces, cuando yo ahora estoy hablando de esta alajá, de que apagamos la vela porque el enfermo necesita oscuridad. Yo hice la melajá de apagar por su motivo oficial o no. No. Eso se llama melajá sheina sriha legufa. Una melajá que no necesita o que no se hizo por su gufa, es el cuerpo, por el cuerpo de la melajá en sí misma, por el motivo oficial de la melajá. Y en esta alajá, en este concepto, hay una gran discusión entre los rishonim, si eso provoca que la melajá baje de categoría de ser de oraita a ser de rabanán. Qué lindo. Según la mayoría de los poskim, sí. El cambio, o sea, fíjense bien, aquí lo único que cambia es la intención. El acto es exactamente igual. Aquí apago, aquí apago. Aquí hago el pozo, aquí hago el pozo. Aquí estoy cargando el muerto de la casa a la calle. Es la finalidad. Es la finalidad. O sea, en Shabbat, el motivo de la melajá es muy importante. Es muy importante. Es tan importante que puede cambiar, ¿sí?, la dimensión del acto y volverlo acto de oraita a acto de rabanán. Y así es la opinión de la mayoría de los poskim. Y el Shulchan Aruch, cuando habla de ejemplos de este tipo, ¿sí? Otro ejemplo. Me encontré con un metal en la calle, metal que está encendido. Ayer hablamos de bishul, ¿no? Cocinar, ya fue. ¿Qué hay que hacer cuando uno encuentra un hierro candente que un estúpido, un tonto dejó ahí tirado en la calle? Apagarlo, ya fue. ¿Qué hago cuando yo apago ese hierro candente? ¿Es melajá de oraita o es de rabanán? ¿Qué es? Es de rabanán, ¿no? ¿Eh? No, eso no es carbón. Es metal. ¿Ah?
El agua también se evapora. Cuando uno tiene un metal y lo vuelve candente, ¿no? ¿Para qué lo calienta? ¿Para qué? Para darle forma. Para darle forma. Y cuando lo apaga, ¿por qué lo apaga? Porque ya ¿Sí? tiene la ¿Cómo forma. se apaga hierro candente? ¿Qué se hace? No, porque Con ya agua, tiene mejor. La forma que quería. ¿Ah? Ya tiene la forma que deseaba, por eso se apaga. No tiene la forma, pero ¿qué es lo que hace? Cuando tú metes ese hierro Se en el consolida. agua, se consolida, ya feo. Entonces, la meta de apagar el hierro candente es que se vuelva sólido, o sea, que se consolide la forma. Ya fe. Cuando yo apago hierro candente que encontré en la calle, ¿es para que se consolide o es para otra cosa? ¿Para qué es? ¿Para qué? Para que la gente no se queme. Claro, sí. Entonces, ¿es la misma finalidad o es otra? No, es otra. Es otra. Entonces, ¿Cuál es más jajá? ¿es de Oraita o es de Rabanán? La misma discusión. El acto es el mismo exactamente. ¿Sí? ¿Sí? Le tiro agua ahí para que se me apague. Ajá. Pero cuando te le tiraste agua, se te consolidó. Entonces, ese es el concepto de Melajá, Sheina, Tzricha, Legufa. Pero, ¿por qué los Jajamín consideran en un principio de que tiene que ver algo que ver el motivo? Porque esa es parte de la esencia de la Melajá. ¿Por qué haces la Melajá? No, pero, o sea, la melajá, como dice, creo que lo que dijo que el Rambam dice, la melajá está hecha. Mejor. Entonces, ¿por El qué Rambam los dice- Jajamín traen que la Kabbalah No, importa? no. El Rambam es uno de los Rishonim, pero hay muchos Rishonim que no están de acuerdo con el Rambam. Entonces, Y ellos explican que, ¿sí? Vamos a explicar. En la Torá, ¿sí? ¿De dónde se aprende la prohibición de hacer melajot en Shabbat? Desde el Mishkan. El Mishkan. El Mishkan. Y cuando la Torá habla de que Betzalel, por ejemplo, hace las melajot del Mishkan, la Torá utiliza un término que se llama Melechet Mahashevet. ¿Mejor? Más de Mahashevet, ¿de qué palabra viene? De pensamiento. Melajá de pensamiento. Más de, ¿qué es ese concepto de Melechet Mahashevet? Dicen Jajamim La concepción de las ideas de lo que va a de ser. que la melajá es melajá cuando en el fondo de esa melajá hay una machshava, hay un pensamiento, hay una finalidad. Y si esa finalidad no se cumple, deja de ser melechet mahashevet. No es la melajá que la Torah prohibió. Najón, no se puede hacer, pero de Rabanán, pero no de Oraita. Para que sea de Oraita tiene que ser Melechet Mahashevet. Y por eso, Melechet Mahashevet significa, entre otras cosas, que se cumpla con la finalidad de la Melajá en el Mishkan. Y si no se cumplió con esa finalidad, entonces, pero hiciste lo mismo. Najón, hice lo mismo, pero no es lo mismo. Porque tiene otra meta. Y por lo tanto, baja del nivel de Oraita al nivel de Rabanán. ¿Entendido? Sigue estando muerto. ¿Ah? Sigue estando mal todavía. ¿Sigue qué? Estando muerto. Más muerto. No, estando mal. Y no estaba muerto. Sader. Aquí no estamos hablando, escuchen bien, yo creo que entiendan bien. No estamos hablando si el pozo se puede o no hacer. El pozo está prohibido de cualquier forma. La pregunta es si lo que hice es de la Torá o de Rabanán. Más de Meshané está prohibido. Depende de la finalidad. Es muy diferente, porque se feca de Oraita, si es una duda en una melajá de la Torá, es lejumbrá. Pero si es melajá de Rabanán, cuando tengo una duda, es lekulá. ¿Mejor? Entonces, ¿verdad que hay diferencia si es de Oraita o de Rabanán? Entonces ahora, esa es bediuk la pregunta. El Shulchan Aruch dice que se puede apagar la vela en Shabbat para que pueda dormir un enfermo que está en peligro. ¿Por qué se puede hacer eso? Porque es de Oraita y afirmo que es de Oraita se puede porque es un enfermo que tiene peligro, ¿o no?
se puede hacer porque es melajá shenat tzricha legufa, porque es isur de Rabbanán. ¿Cuál es el problema de apagar la vela para un enfermo? Esa es la pregunta. Entonces, para un enfermo que está en peligro, afilu que sea de oraita, no hay ninguna duda que se puede apagar. Afilu que yo diga, como el Rambam, ¿sí? Que el Rambam opina que melajá shenat tzricha legufa es isur de la Torah. Se va a poder apagar aquí la vela, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque ¿para quién estoy apagando la vela? Para un enfermo que ¿qué? Está mal. Que está en peligro. Para aquellos que dicen que es isur de Rabbanán, pashut que se puede apagar. Pashut. Pero filo para el que dice que es de oraita también se puede. Pero ahora bajemos a un enfermo que no está en peligro. Ahí tengo una cela. Jolé Shem Bosakan. El señor tiene gripe y le molesta, quiere dormir. ¿Puedo apagar la vela para él? No. No. Entonces, ahora hay una pregunta. Según el Rambam, que es isur de oraita, pashut que no se puede. Pero la mayoría de los poskim dicen que melajá shenat tzricha legufa es de Rabbanán. De Rabbanán. No es de oraita. Entonces la pregunta es, ¿se puede hacer una prohibición de Rabbanán para un enfermo que no está en peligro? Si no está en peligro, ¿no? ¿Ah? Si no está en peligro, ¿No se puede? no se puede. Pues, To- porque me voy a Café. la pregunta que Entonces tengo. yo le hago una pregunta. ¿Sí? Si usted tiene un enfermo de gripe en la casa, ¿cierto? Y la luz está prendida. Y bueno, aquí hay que prender luz y apagar luz es como prender fuego, apagar fuego. ¿Cierto? Y yo tengo un no yehudí en la casa. ¿Le puedo decir que él vaya y apague la luz o no? ¿Para el enfermo? Para el enfermo, que no está en peligro. Ah, que no está en peligro. ¿Ah? Si yo no puedo, yo tampoco. ¿Se puede o no se puede? No, ¿Se puede? ¿se puede? ¿Muta? ¿Sí? La prohibición de pedirle el servicio a un no yudí que haga una melajá para mí en Shabbat no existe cuando hay un enfermo en la casa. Aún cuando no hay peligro. ¿Ah? Aún cuando no está en peligro. Badai, si está en peligro, yo mismo puedo hacer la melajá. Eso es diferente. El yehudí puede hacer la melajá. Pero si no es peligroso, si no está en peligro, le puedo pedir al goy. No hay ningún problema. Ah, entonces lo mismo aquí, ¿no? Ah, Entonces lo mismo. oh, entonces, ¿por qué le puedo pedir? Porque pedirle al goy que haga algo es isur de Rabbanán. Rabbanán, claro. Es isur de Rabbanán. O sea, si yo digo que hacer una cosa así es isur de Rabbanán, Azulay, el mismo Yehudi puede hacer el isur de Rabbanán. Ahora, usted decía ayer... Espera, déjame terminar. Ah, perdón. Pero, dice la Mishnah Berurá, no. Afilo aquellos que opinan, que son la mayoría, en contra del Rambam, de que apagar la vela en Shabbat para el enfermo no es isur de la Torah, porque es melajá shenat tzricha legufa, está prohibido de Rabbanán. Está prohibido. Está prohibido. No se puede. O sea, si yo tengo un enfermo en mi casa que tiene gripe y me dice, por favor, necesito que me apaguen la luz porque quiero dormir. Yo mismo no puedo hacer el apagado, ¿sí? No solamente según el Rambam, que eso es Badai que no puedo porque es de Oraita, sino afilo según todos los demás que dicen que es de Rabbanán, tampoco puedo. Pero sí puedo ir y pedirle al goy que apague la luz. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Haré, pedirle al goy que haga para mí una melajá en Shabbat también está prohibido. Está prohibido. Azul. ¿Por qué lo permito aquí? Para la necesidad de un enfermo. Entonces, yo puedo transgredir un isur de Rabbanán para que haga algo para un enfermo. Afilo que no está en peligro.
Eso es decirle al no yehudí, por favor ve y apaga la luz. Entonces aquí tengo, y piensen bien la diferencia. Tengo dos isurim de Rabanán. ¿Sí? Decirle al goy que apague la luz, o que yo mismo apague la luz. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo aquí de que apagar la luz es isur de Rabanán, porque es melajá shenat tzedakah l'chuppah, no según el Rambam. ¿Sí? Olvídense lo del Rambam. ¿Está? La mayoría de los poskim, si yo apago la luz es isur de Rabanán. Entonces, Jajamim dijeron, pedirle al goy que apague la luz, que es isur de Rabanán, puedes. Pero que tú apagues directamente la luz, aunque es isur de Rabanán, tú no puedes. ¿Por qué? Porque este de Rabanán se puede y este de Rabanán no se puede. ¿Entendieron la pregunta? Y si no, la explico otra vez. Sí. ¿Entendieron o lo explico de vuelta? Otra vez. Explíquelo otra vez. Si yo le digo a un no judío que haga una melajá para mí en Shabbat, ¿eso se puede o no se puede? No. Pero si es para un enfermo, ¿se puede o no se puede? Sí. Permitido. Permitido. Léjate gilá. Yo puedo decirle a un no judío, por favor, prepárale un té a mi niño que está enfermo. No está en peligro, tiene gripe, pero quiere tomar un tecito calentito y no tengo agua caliente. Él ahora va a prender el fuego, va a cocinar, va a hacer el té. Mutar, ¿qué? Mutar. ¿Por qué? Porque tú no hiciste nada, tú le dijiste al goy que haga la melajá, entonces lo que estás transgrediendo es Amirale goy. Pero Amirale goy, dijeron los poskim, dijeron Jajamim, no está prohibida en casos de enfermedad. Entonces, en caso de enfermedad no hay prohibición de decirlo al goy. O sea, a pesar de que generalmente es isur de Jajamim usar al goy para hacer una melajá, en este caso está permitido. Ya fe. Allá. Eso es afilo que yo diga que apagar fuego en Shabbat es isur de oraita. Afilo que yo diga que es de oraita, si lo hace el goy es isur de Rabanán para mí. Decirle que lo haga. Pero ahora, digamos que la mayoría de los Jajamim dicen que apagar fuego en Shabbat para un enfermo no es isur de la Torah, es isur de Jajamim. Afilo que yo mismo lo hago, que yo, el yehudí, apague ese fuego, es isur de Rabanán. ¿Ceder? No es de oraita. Entonces, aquí tenemos en la balanza dos isurim de Rabanán. Uno, que yo apague el fuego para el enfermo. Dos, que le pida algo y que apague el fuego. Vinieron los Jajamim y dijeron, le puedes pedir algo y que apague. Pero tú, si quieres apagar eso, no puedes. Afilo que digamos que apagar es de Rabanán, no te dejo. ¿Por qué este de Rabanán Jajamim lo prohibieron y por qué este de Rabanán Jajamim lo permitieron? Los dos son Rabanán, los dos son de Rabanán. Entonces, ¿por qué uno se prohibió y otro permitió? Entonces, en síntesis, la persona no puede decir, bueno, esto es de Rabanán, aquí me permitieron, entonces esto es de Rabanán, no hagas comparaciones de Gezerot de Rabanán. Porque a veces Jajamim algo de Rabanán lo permiten en una cierta situación y a veces cosas de Rabanán Jajamim no lo permiten. Entonces hacer esas analogías no corresponde. Pero ahora lo voy a explicar cuál es la lógica. ¿Qué diferencia hay si yo le digo al goy que haga la melajá o que yo haga la melajá? ¿Cuál es la diferencia? Tiene que ver que una se ve que lo estás haciendo directamente. ¿Y la otra qué? Y la otra no. ¿Qué significa eso? Que si yo le pido al goy que haga la melajá, a razón de que eso originalmente o oficialmente está prohibido. Pero, al fin y al cabo, tú no hiciste nada. Tú le dijiste al goy que haga la melajá. Es una indirecta. Es indirectamente. Al cajón que generalmente ni siquiera de esa manera indirecta está permitido, pero en caso de enfermedad está permitido. Y por eso
te permito que vayas y le digas algo y que encienda o que apague el fuego. Ya fe. Pero cuando tú tienes que hacer el acto, tú directamente lo estás haciendo. Tú, el Yehudí. Ah, pero es de Rabanán. Ya fe, es de Rabanán. ¿Y qué? Entonces, ¿qué? Lo que es de Rabanán, ¿no hay que cumplirlo? Hay que cumplirlo. Ah, pero con el Goy me lo permitiste. De ser, porque ahí es indirectamente. Tú no estás haciendo el acto directamente, sino le pediste a alguien que lo haga por ti. Entonces, por eso, al Goy sí le puedo pedir, pero tú directamente no lo puedes hacer, a filu que sea Isur de Rabanán. De ser, ese es el concepto. El que lo entendió bien y si no lo entenderá el año que viene. Ya fue. ¿Tenemos que aguantar toda la gente aquí un año? ¿Tenemos que aguantar los todo un año? Sí, que se aguanten. Pero Raf, mi pregunta es, usted decía el otro día que una persona que tiene frío, en Italia se considera enfermo. Considera un enfermo. Mejor, y por eso le Entonces, puedo. Por eso le. ¿Mandar a un boy que me entienda Sí, más? mejor. No, Mazgán ya dijimos. ¿Qué pasa con el Mazgán? ¿Mejor? El Mazgán, si es para frío, sí. Para calor, ya hay discusión. Pero es otra cosa. Nosotros dijimos de que. Pero es un enfermo. Yo dije, no es enfermo. Ah, porque dijo que sí. Que era enfermo. Eso es lo que yo dije. Que Que un frío rápido es enfermo. Hasta el otro año, señor Simón. Hasta el otro año. Señor Simón, usted apriete YouTube y vea si en algún lugar yo dije que una persona que tiene frío está enfermo. ¿Yo dije eso? No. ¿Qué dije? ¿Qué dijo Efraín? Que no está enfermo, que no está enfermo. Dije que la halajá categoriza a una persona que tiene mucho frío como si fuera enfermo. No dije que es enfermo. Bueno, pues lo considera como enfermo. Ya fe, pero no es un enfermo. Se considera como si fuera un enfermo y por eso puedo pedirle algo y que prenda el fuego. Así como los pequeños. Ya fe, como un niño. Ya fe. Top. Ya fe mejor. Entonces, ¿qué vimos aquí, señores? Vimos aquí que tenemos un concepto halágico que se llama Melajá Shenat Zechá Legufá. Vimos de que Melajá Shenat Zechá Legufá significa que yo hago una melajá, que en el acto es exactamente la melajá que la Torá prohibió, pero la finalidad del acto es diferente a la finalidad oficial de esa melajá según la Torá. Trajimos varios ejemplos. El pozo, apagar el metal candente, sacar al muerto de la casa, ¿sí? Y también apagar. ¿Qué? ¿Y por qué es muy importante saber cuál es la finalidad de una melajá? ¿Por qué? Porque según la finalidad de la melajá podemos cambiar la categoría de la melajá de la Torá, prohibida por la Torá, a prohibida según los jajamim. Y en eso tenemos una gran discusión entre grandes rishonim y principalmente la opinión del Rambam. El Rambam dice que si la melajá se hizo exactamente de la manera de cómo esa melajá se hace normalmente, es isur de oraita, a pesar de que la finalidad que yo le puse a ese acto es diferente a la finalidad oficial de esa melajá. Como por ejemplo, que si yo hago un pozo, y no me interesa el pozo, sino me interesa la tierra que saco del pozo. Según el Rambam, es melajá de oraita. Afirmo que no me interesa el pozo, sino que me interesa la tierra. ¿Sí? Porque generalmente la melajá de hacer un pozo es para que tenga un pozo, no para que utilice la tierra de ese pozo. Según el Rambam, es isur de oraita. Según los demás poskim, es isur de Rabanán. ¿Por qué? Porque en el momento que la
machshavá, que el pensamiento, que la idea de la melajá cambió, entonces también cambió la categoría del acto. Y por eso el acto bajó de categoría de nivel de oraita a nivel de rabanán. Y el Shulchan Aruch Bemet, cuando trae esta alajá, en forma general, ¿sí? En otros ejemplos, él dice que la alajá es como la mayoría de los poskim y no como el Rambam. De que melajá shenat zicha legufa es isur de rabanán. Pero el Shulchan Aruch trae la opinión del Rambam también. Y dice, y según el Rambam es isur de oraita. Ya. ¿Por qué? Para aclararte de que este isur de rabanán es un isur de rabanán, pero como se dice, con mucha musculatura. ¿Ve, Diego? Es casi de oraita. O sea, no es de oraita, pero lo está besando. ¿Sí? Le está dando un beso al isur de oraita. Y por eso para el Shulchan Aruch es muy importante traer la opinión del Rambam, para que no pienses que este es un isur de rabanán como cualquier otro. No. Este melajá shenat zicha legufa es un isur de rabanán con mucho peso. De alto calibre. Bedio. Y por eso, vadai que es un gran problema apagar una vela en Shabbat. Afilu que tú opines que es melajá shenat zicha legufa, porque no estoy apagando la vela para tener carbón, sino que lo estoy apagando para que haya oscuridad en la habitación. Rab, entonces en Shabbat, el que hace surcos por jalar una mesa, hacer surco es... Eso ya es otro concepto. Pero entonces al jalarlo, si mi intención es poner la mesa y no hacer el surco, es asur de rabanán y ya no de raid. Entonces tú ahora haces otra pregunta que nos complica todavía más. ¿Quieres que te explique la complicación? No, la dejamos para otro día. Una vez Me has quitado el pensamiento, porque es que lo tengo, la palabra como, es que para mí, para nosotros, por lo menos en España, como es lo mismo. Miren, aquí escuchen bien. Las diferencias son muy sutiles, pero si la cabeza está funcionando, pongan atención. Lo que yo acabo de explicar ahora ampliamente es de que yo hago dos actos que son exactamente iguales y que es el acto directo de la melajá. Lo único que cambia es cuál es la finalidad. ¿Eso quedó claro? Sí. Ya fue. Muy bien. Ya, lo que tú dices es otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú estás hablando de mover una mesa. ¿Mover una mesa es una melajá prohibida en Shabbat? No. ¿Hay algún lado que está escrito que no se puede mover una mesa en Shabbat? Rega. Pero cuando yo mueva la mesa, si es muy pesado, voy a hacer un surco. Eso ya es otra cosa. O sea, yo hago un acto que la consecuencia directa del acto es una melajá prohibida. Eso no tiene que ver con lo que estudiamos ahora. ¿Entiendes la diferencia? O sea, ¿sí? Una cosa es hacer el surco, otra cosa es mover una mesa que va a hacer un surco. Son dos cosas diferentes. ¿Entendieron? No, pero vamos a suponer ¿Sí? que lo hace. Vamos a suponer que hace el surco. Yo sé que No vamos a suponer. Hace el surco. Pero yo no hice un surco, yo moví una mesa. Eso es lo que estoy haciendo. sabiendo que hago un surco. Ya fe. Pero por eso yo digo que hay que diferenciar entre los dos casos. Una cosa es agarrar una pala y hacer un surco. Otra cosa es decir, yo ahora quiero mover la mesa de esa esquina a esta esquina. ¿Qué voy a hacer cuando haga ese movimiento? Un surco. Eso se llama en la Gemara psik reishe de lo yamut. Le voy a cortar la cabeza y no se va a morir. O sea, que básicamente lo que hago es un acto que su consecuencia directa es una prohibición de la Torah. O sea, que cuando mueva la mesa,
automáticamente voy a hacer un surco y eso también está prohibido. Pero no es lo que estuvimos estudiando ahora. Porque lo que estuvimos estudiando ahora es que yo hago directamente el surco. La pregunta es ¿con qué intención? Aquí, mi intención no es hacer el surco. Pero, ¿lo haces o no lo haces? Lo haces. Dependiendo de qué? De lo pesado de la mesa. Entonces, si la mesa es muy pesada y con seguridad se va a hacer el surco, eso es azur. A fin que tú me digas, pero a mí no me interesa hacer el surco. Ya fue mejor. ¿Sí? Tú le cortas la cabeza al pollo. No, yo no lo quiero matar al pollo. Yo solo quiero la cabeza del pollo. No lo quiero matar. Señor, cuando usted le corte la cabeza al pollo, lo mató. Entonces, cuando usted mueva la mesa, va a hacer el surco. Quiera o no quiera. Si es una mesa pesada. Eso es, si queréis, ya lo llamut. Está prohibido. Pero, ¿qué pasa si la mesa no es tan pesada? Medianita. Entonces, cuando mueva la mesa, puede ser que se haga el surco, puede ser que no. ¿Eso se puede o no se puede en Shabbat? Eso se llama Eino Mitkaven, que no tienes intención de hacer la melajá. ¿Qué significa? Que si mi intención es mover la mesa y no hacer el surco, y tampoco no es seguro que se haga el surco porque la mesa es liviana, eso se puede. Hay discusión entre Rabbi Yehuda y Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dice, permitido. ¿Por qué? Porque primeramente no tienes intención de hacer el surco. Y segundo, tampoco no es seguro que se haga el surco. Es posible que sí, es posible que no. Entonces, eso se puede según la halajá. Esa es la diferencia entre los dos conceptos que estamos estudiando. Wow. Ya se me hizo un surco en la cabeza. Hay que ver lo que hemos pasado de cocinar hierro a hacer un surco con la mesa. O hacer un surco con el hierro. Con el hierro. No. Entonces, para en los últimos minutos terminar hasta que venga el Rab Ariel, vamos a ver. Estamos hablando aquí del tema de Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh. Ahí no hay ninguna halajá. Pikuach Nefesh. Ahí... Rega. Y hay que salvar la vida, primero. ¿Qué? La vida es ante todo. Y ahí se puede transgredir todo, Shabbat, todo se puede transgredir. Con un Pikuach Nefesh. Aparte que es una rica. ¿Qué? ¿Qué? יפה. עכשיו, entonces, hay un capítulo entero en el Shulchan Aruch, en el Hot Shabbat, el capítulo Shin Chaf Het. ...328, que es un simán muy importante... que habla Dinei Jolé be Shabbat. Halajá de un enfermo en Shabbat. Este es un capítulo bien largo del Shulchan Aruch en el Hot Shabbat. Tiene 49 halajot, 49 incisos. Solo, ¿no? 49. 49 halajot. Y hay gente. ¿Qué? Después, en el 329, en el otro, al Mim Halelim Shabbat, sobre quién se puede hacer Hilul Shabbat, Pikuach Nefesh, incendios, tipo de esas cosas. Y después un tema que está conectado es la halajot de una parturienta en Shabbat, que a pesar de que una parturienta no es una enferma, pero otra vez, escuche bien, señor Shimon, no es enferma, pero está categorizada como enferma. Entonces es enferma. No. No. Por algo yo... Aplicamos las leyes como si estuviera enferma. Ya fe, pero no es igual, es casi. Es casi. No, lo que pasa es que depende Najón. cómo se quiera. Para una parturienta se puede profanar Shabbat. Se puede profanar Shabbat, pero
A veces hay alguna que otra diferencia. ¿Por qué? Porque una parturienta, ¿sí? Al fin y al cabo, cuando nazca el bebé, va a estar bien. Un enfermo que está en peligro, está enfermo. ¿Sí? La parturienta, por ahora, está en una situación de stand-by, a ver qué va a pasar. Entonces, el Shulchan Aruch habla de varias de las cosas que nosotros dijimos. Y primero dice en el Seif Aleph, Mi sheyesh lo mihush be'alma, una persona que tiene, ¿cómo se dice? Algún dolor de algo. Le duele la cabeza, le duele El estómago. Alguna cosa. ¿Beseder? Pero, ¿cómo se dice? El Señor funciona. Le duele la cabeza, pero funciona. O sea, no es de que cayó en cama. Para una persona así, según la halajá, se considera sano. No se puede profanar Shabbat en nada. Ni con Yehudi, ni con no Yehudi. Shundab. O sea, debe un poco la cabeza. No, Nora. ¿Sí? De umit chazek bolech kebari. Asur lasotlo shum refua. No se le puede hacer ningún tipo de curación. Bediuk. ¿Qué? Afilu cosas que no sean melajá. No se puede. Afilu al idei no yehudi. Afilu por medio de un no yehudi. Gezerá mishum shechikat samanim. ¿Cuál es la prohibición en Shabbat de curar a una persona? ¿Por qué en Shabbat no se puede hacer actos de curación? ¿Cuál es el motivo? En Shabbat no se puede dar medicinas a una persona. No se puede hacer actos de curación, yo que sé, movimientos en el cuerpo, diferentes cosas. Lama, ¿cuál es el problema? Hay una gezerá. ¿Ah? Uno puede preparar la medicina. Ya fe. Hay una que será en el Talmud de los Jajamim, que se llama Gezerat Shchikat Samemanim, que significa preparar, ¿sí?, medicinas. En el pasado, no es como hoy en día que uno va a la farmacia y compra medicinas. ¿Cómo uno recibía medicinas en el pasado? ¿Ah? Él mismo las preparaba en su casa o iba a la vecina que sabe preparar las medicinas o a la abuelita que sabe preparar las medicinas. Agarraban, ¿sí?, un vegetal, otro vegetal, un aceite, una cosa, y lo molían y lo mezclaban y entonces esa es una melajá de oraita. Moler en Shabbat, ¿sí?, es una de las 39 melajot prohibidas en Shabbat. Jajamim dijeron, nosotros no vamos a permitir usar medicinas en Shabbat porque tenemos miedo de que la persona no tenga esa medicina y la prepare en Shabbat y haga el sur de oraita. Pero está enfermo. Y entonces, ¿qué? ¿Para un enfermo se puede hacer melajot de oraita? Mapitón, estamos hablando de un enfermo en peligro. Está un enfermo. Por eso, no en peligro. En peligro vale que se puede. No en peligro. Ya fe. Entonces dijeron Jajamim, por eso está prohibido utilizar medicinas en Shabbat. ¿Qué pasa con una persona que le duele la cabeza? ¿Puede tomar una acamol o no puede tomar una acamol? Una aspirina. ¿Qué opinan? Sí, yo digo que sí. Sí. ¿Ah? Sí. ¿Sí puede? Sí, porque yo no puedo dictaminar el dolor. ¿Qué tamaño tiene el dolor? Yo sí puedo dictaminar. Yo le pregunto, dime, ¿sí? ¿Estás enfermo? Y te dice, no, no estoy enfermo, pero me duele la cabeza. Eso es una persona que le duele la cabeza y no está enfermo. Sí. Y la prueba, asma, le duele la cabeza. Asma. Sí. No está enfermo.
Según Jajamim, la definición de enfermedad es que en general ese tipo de personas cae en cama. Eso es una persona enferma. Una persona que tiene gripe, que tiene temperatura, cae en cama. ¿Sí? No puede... Es muy difícil poder actuar normalmente. Una persona que le duele un poco la cabeza, a pesar de le duele la cabeza, pero puede seguir más o menos una normativa y a fe. Entonces, el Shulchan Aruch dice que a una persona así no se le puede hacer ningún tipo de refuá, de ningún tipo. ¿Qué? Cuando ya se enfermó mamash, ahí ya es diferente. ¿Qué? Ahí sí se puede darle una medicina o algo cuando no es isur de la Torah propiamente dicho. Ese es uno. Ya. Una persona que es jolé sheyesh bo sakana. De eso estamos hablando aquí. Una persona que está en la categoría de que está enfermo y está en peligro. Mitzvah lejalel alav et Shabbat. Es mitzvah profanar para él el Shabbat. Lo que sea necesario. ¿Sí? Isurim de oraita, prender fuego, viajar, llamar por teléfono. Lo me llané. Lo que sea necesario se hace. De Azariz, y el que es rápido y se adelanta a hacer esa melajá, harei ze meshubach. Él es alabado. ¡Rápido! Hay que ir a hacer la melajá para salvar una vida de un Yehudi. ¿Qué? De Ashoel. ¿Sí? Y una persona que tiene ahí, una persona que está en Pikuach Nefesh, convaleciendo, y dice, espérame, no te mueras, déjame que voy a ir a preguntar al rabino a ver qué hago. ¿Sí? Va a preguntarle al Rab. Va para el Rab, sí, al Rab. ¿Sí? ¿Sí? Será doctor. Mientras el otro está ahí convaleciendo, dice el Shulchan Aruch, esa persona es un asesino. Ir a hacer preguntas en casos de Pikuach Nefesh es ser asesino. Mientras tú vayas a preguntar qué es lo que puede pasar, ¿ah? Se muere. Muy bien. Achab y Jajamim dijeron algo todavía más grave. ¿Sí? Dijeron, este señor se piensa que es un tzadik. No quiero profanar Shabbat, voy a preguntar, él es un hasid. ¿Sí? Entonces, eso se llama hasid shoté, eso se llama un hasid tonto. Que en lugar de profanar Shabbat en el momento que es necesario de manera urgente, te vas a hacer preguntas. ¿Sí? Si tienes que hacer una pregunta de kashrut al rabino, ve y hazle una pregunta de kashrut. Pero cuando estamos hablando de la vida y la muerte de una persona, no hagas preguntas. Estudia el tema para saber que tienes que profanar Shabbat. Y Jajamim dijeron de que pobre de un rabino que está en una comunidad y le tienen que hacer preguntas de esas alajotas. Qué pobre. ¿Por qué? Porque ese es un mal rabino. Porque él tiene que enseñarle a su comunidad que cuando hay peligro no se le pregunta al rabino, se va a profanar Shabbat para salvar la vida. Y si le fueron a preguntar es ¿por qué? Porque Caniré que él no enseñó bien esas alajotas. Shela Tova. Buena pregunta. ¿Qué? Según la halajá, todas estas halajot en un principio son dentro de Am Israel. Pero los poskim dijeron de que nosotros hoy en día también hacemos eso para un no Yehudi. Porque si vamos a ver a un no Yehudi que está en la calle y no vamos a ocuparnos de salvarlo, entonces los goyim van a hacer eso también con los Yehudim, que no los van a salvar. Pero oficialmente la halajá esta sería Dafka con Yehudim. ¿Qué? Regla. Quiero terminar.
El Yerushalmi dice, Anishal Arez de Meguné. A aquel que le van a preguntar estas alajot es feo, es malo. Perush, ¿por qué es malo? ¿Quieren saber la alhaja? No. Un Talmid Jajam no tiene que esperar a que le hagan estas preguntas. Él se tiene que adelantar y decirle al público, señores, este Shabbat, shiur especial sobre alajot de Pikuach Nefesh. Y enseñarle al público que en este tema no se juega y no se hacen preguntas, sino que lo que hay que hacer, se hace. ¿Sí? Y si el enfermo es el problemático, muchas veces el enfermo dice, no hace falta. ¿Sí? El Señor tuvo un ataque al corazón. No hace falta, no es tan grave. Entonces, ¿qué se hace con una persona así? ¿Ah? ¿Qué se hace con una persona así? No lo matamos, lo queremos salvar la vida, ¿no? ¿Pero qué hacemos? Se llama igual. ¿Ah? Matarlo y a la ¿Sí? Le cerramos la boca, lo atamos y lo llevamos al hospital o al doctor o a quien que hay que llevarlo. Ese es el concepto de Pikuach Nefesh que hay que tener mucho cuidado. ¿Sabe dónde lo veo yo mucho? Por desgracia, hay una ambulancia en la calle y todo el mundo está por ahí y no la dejan pasar.